Bilbao, Sevilla, nos ha visitado ya la cuarta vez acá en la Feria del Libro de Madrid. Es una amiga de la casa. Por allá cuando presentó el libro de Marita Verón en el 2013, vino en forma totalmente gentil y gratuita para las bibliotecas populares. Fue el evento central de las bibliotecas populares. Sibila, para quien no la conoce, es nacida en Buenos Aires, profesora de literatura y lenguas modernas en la UBA. Se inició en el periodismo en 1977 en el diario La Opinión, recordado diario La Opinión de Jacobo Timerman, donde trabajó hasta su cierre en 1981 en la sección espectáculos. Fue colaboradora permanente en la revista del diario La Nación y en Humor, la revista Humor, y escribió en varias otras revistas. Entre 1983 y 2013 trabajó en Diario Clarín, en Información General y Sociedad, y durante algunos años también en espectáculos. Ha recibido numerosos premios y distinciones en el país y en el exterior. Desde 1993 desarrolla una tarea docente a través de capacitaciones en universidades argentinas y del exterior y para medios locales y del resto de Latinoamérica, donde dictó más de 70 talleres, cursos y seminarios. Junto con Luis Pasos escribió los libros Así se escribe periodismo, Manual práctico del periodista gráfico, Ladra el Chacho, investigación biográfica sobre Carlos Chacho Álvarez, y Justicia y Televisión, La sociedad dicta sentencia. Posteriormente publicó El Sheriff, Vida y Leyenda de Malevo Ferreira, que fue la primera vez que nos visitó acá en Tandil. La Red, la trama oculta del caso Marita Verón, también presentado en esta ciudad, como periodismo sobre desastres, que es cómo cubrir desastres, emergencias y siniestros en medios de transporte, y ahora viene a presentar su último trabajo, Tucumantes, relatos para vencer el silencio. El cuarto trabajo, como decíamos, que presenta en nuestra Feria del Libro, y el tercero sobre Tucumán. Desde 2008 integra la Red PAR, Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista, y participa en actividades de capacitación en periodismo, comunicación y fotoperiodismo con perspectiva de género. Ha venido gentilmente, otra vez, sin ningún tipo de monumento que tengamos que cubrir para una personalidad tan importante como es Sibila. Y aprovechamos para agradecer a la gente de Posta Natural que gentilmente nos ha cedido el espacio para que ella estuviera ahí, que lamentablemente son pocas horas en ese civil, ojalá pudiera estar un poco más en ese lugar. Y quien va a presentar un poco y hablar antes de Sibila es el doctor Lucas Bilbao, doctor en Historia por la Universidad Nacional del Centro, especializado en Historia de la Iglesia y el Catolicismo de los siglos XIX y XX, becario postdoctoral del CONICET, publicó trabajos sobre la conformación de la Iglesia Católica en la Argentina, y junto a Ariel Lede, el libro Profeta del Genocidio, el vicario castrense y los diarios del obispo Bonamí en la última dictadura, de Editorial Sudamericana, editado en el año 2016. Así que, Lucas, te cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar, por supuesto, quiero agradecer a Sibila por la generosidad de haberme invitado a compartir esta presentación. Estoy muy contento, y al mismo tiempo agradecerle a Liliana y a Natasio, que hoy no está acá, pero que fue también el nexo y el puente, que fue la primera en torno a los festejos, a la conmemoración del 24 de marzo, que ella me habló de Tucumantes. Ahí enseguida me puse en contacto con Sibila y gracias a ella este puente para estar ahí acá. Bueno, Tucumantes, relatos para vencer al silencio. Se trata, no voy a decir nada original, pero se trata de un libro necesario para nuestro contexto y necesario para esta provincia, para esta parte de la geografía represiva tan devastada y con tantas experiencias traumáticas. No es casual que Tucumantes forme parte primero de la editorial, Marea Editorial, y en segundo lugar de esta colección que se llama Historias Urgentes, que hasta ahora y hasta donde sé es una de las pocas editoriales que se ha dedicado
a relatar, a editar y a publicar cuestiones vinculadas a la historia reciente, a los trazos de esa memoria reciente tan necesaria. En esta colección, quienes hurguen un poco van a ver que están las trayectorias y biografías de muchas madres, abuelas, hijas, hijos, nietos, nietas, así que es interesante también que este libro forme parte de esa colección. En esta colección destaco los últimos dos que a mí me han parecido libros necesarios, que han sido el libro Escritos Desobedientes, que hace unos meses también tuvimos la oportunidad de que se presente en Tandil, y Tucumantes, que bueno, es el que ha traído hoy Sibila para presentar. En ambos hay una intencionalidad manifiesta de rescatar una memoria necesaria que las distintas experiencias traumáticas del terrorismo de Estado parecían haberlas confinado a la represión, valga el término, a la represión más absoluta. Se trata de un libro que en mi lectura, en la lectura que yo he hecho, comparte equilibradamente el carácter de apasionante, por un lado, es un libro que se lee solo, pero al mismo tiempo inquietante y, debo decirlo, por momentos hasta un tanto perturbador, en algunos trazos, angustiante incluso, en algunos trazos de este libro. Como el mismo subtítulo lo dice, Tucumantes es un conjunto hilvanado de relatos muy bien escritos, que solo son posibles gracias a la sensibilidad que posee la autora, el trabajo etnográfico y las pericias casi, diría, psicoanalíticas con las que desentraña cada historia. Todos los sentidos están puestos en ese trabajo que ha hecho Sibila, que le llevó más de 6 años, por lo que relata, en cada descripción que hace de estas historias, con personajes, personas reales, interlocutores atravesados por el dolor. Los efectos de la lógica genocida quedan evidenciadas en esas palabras que escuchó, en los gestos que vio, en las repeticiones que ella memorizó y en los silencios que no dejó pasar y que también relata en cada una de esas historias. Juan Carlos, el perro Clemente, fue un oficial montonero secuestrado en 1976 por una de las patotas del Tuerto Albornoz, uno de los genocidas de esa provincia. Bien enterrado hace 3 días. Es el Echecolás local que he escuchado decir en una entrevista, multicondenado, y justamente falleció hace 2 o 3 días, creo. Durante su cautiverio, Clemente recorrió varios centros clandestinos donde fue torturado y estuvo bajo la lógica concentracionaria del terrorismo de Estado. Hasta aquí podríamos decir que se trata de una historia más de las miles que conocemos o podríamos recoger a lo largo y a lo ancho de la geografía de nuestro país. Sin embargo, Sibila toma el caso de Clemente como una historia que dispara muchas otras historias. Si bien el libro contiene 29 capítulos, relatos, de los cuales muchos son independientes, en su mayoría están articulados por esta historia, por lo que desentraña, lo que hay en ella, y por los efectos aún persistentes que ha dejado el terrorismo de Estado en esa provincia. En esta línea, quiero concentrarme en esta historia de Clemente, para no extenderme, y después, Sibila, podemos pensar o buscar otros relatos. Pero tomo una definición sobre el final, sobre Clemente, que me gustó mucho y que creo que resume esta trama. Dice Sibila: el perro Clemente hizo algo extraordinario, aunque de ninguna manera fue una persona extraordinaria. Varios capítulos y varias partes de capítulos están dedicadas a Clemente. Es quien de alguna manera abre un abanico de historias que dejó el terrorismo de Estado en Tucumán y que le permiten a Sibila recorrerlas, hacerlas visibles y, lo que es más interesante aún, mostrar las pervivencias de esas marcas, de esas cicatrices que aún no están cerradas. Andando más en la historia de este personaje, encontramos que Clemente se quebró en algunas sesiones de tortura, al punto que terminó marcando a compañeros y compañeras de la organización. En algún momento de ese cautiverio, Clemente fue obligado por los mismos militares y la policía a incorporarse a las fuerzas policiales, es decir, pasó de ser un detenido a ser un policía. Y se desempeñó
en ese puesto, en esa función, hasta 1984, cuando, según él, pudo renunciar a la fuerza. Nada más y nada menos trabajó que en el servicio de informaciones, con la excusa de que era una persona instruida, tenía hasta ese momento el 5º año de una carrera universitaria, había estudiado medicina. A Clemente le dieron la función de escribir, ordenar y archivar papeles. Esto le valió luego el mote de colaborador, traidor y policía infiltrado en la organización por parte de muchos de sus ex compañeras y compañeros de militancia, así como de los organismos de derechos humanos de la provincia. En 1977 le dieron la libertad vigilada, coincidiendo con el momento en que empiezan a desmantelar ese centro clandestino en el que había estado. Su cautiverio pasó a ser con cama afuera, como relata Sibila, es decir, iba a la jefatura a la mañana, volvía a la casa, volvía a la jefatura. En este primer periodo de tiempo que Clemente es donde Clemente comienza a llevarse parte de esos archivos, parte de esos papeles a la casa. Y quizás esto extraordinario, el hecho extraordinario que relata Sibila. Se llevó documentación muy importante, más de 200 fojas con sellos, membretes, firmas, donde hay listados de personas que habían pasado por ese centro clandestino, en su mayoría, cuenta Sibila, con las iniciales de F, es decir, con disposición final. Esos papeles permanecieron desde ese momento en que Clemente los lleva y hasta 2010 bajo el más absoluto sigilo y en una especie de embute construido por el mismo Clemente debajo de la que fue por muchos años su cama. Recién en esta fecha tardía, hacia 2008-2010, se animó a entregarla cuando se realizó en Tucumán el primer megajuicio por delitos de lesa humanidad, justamente el juicio de jefatura de policía. Y se trató de la primera documentación de este tipo, no solo en un juicio en Tucumán, sino, esto lo sabemos, en todo el país. No ha existido en otros juicios una documentación como esta, que incrimine en primera persona a los mismos genocidas. Entonces resultó un material fundamental que terminó consolidando la incriminación de los genocidas. Aquí me planto para anunciar esto que se pregunta, digamos, que es el disparador de Sibila para armar este libro, para pensar cómo hizo esta persona para permanecer 33 años con ese secreto, para dormir por más de 3 décadas sobre esos cadáveres, según relata Sibila. Y ahí va desplegando distintos relatos a lo largo del libro para explicar esto. Se nota que conoce muy bien Tucumán. De hecho, como decía recién Nacho, 2 de esos libros están dedicados a Tucumán, pero no solo la geografía, sino fundamentalmente muchas y distintas biografías. No me quiero extender. Hay otro personaje que aparece también en el libro, en varias historias del libro, que guarda relación con el perro Clemente, porque es de los pocos amigos que aún conserva y con quien todavía Clemente mantiene conversaciones hasta la actualidad. Se trata de Juan Martín Martín, otro sobreviviente, que comparte casi las mismas características que el perro Clemente. Miembro de la JP Montoneros de Tucumán, compañero y amigo del perro Clemente, detenido, desaparecido, transitó varios centros clandestinos y compartió cautiverio con él. Fue también incorporado a la fuerza de policía y también acusado por víctimas familiares y organismos. Sin embargo, logra negociar la salida del país, en el año 78 se va y, a diferencia de Clemente, en el año 81 radica algunas denuncias contra los militares en España. Quería traer también, le comentaba recién a Sibila, quería también traer a Juan Martín, que aparece mucho a lo largo de los relatos, porque Juan Martín, en la investigación que hicimos nosotros sobre Bonamín, también aparece. En esas denuncias que realiza en España, Juan Martín denuncia que en un centro clandestino llevan a un jerarca eclesiástico
y le pregunta, le hacen más preguntas y él le dice por lo bajo que le avise a su familia que estaba bien. Bonamín en sus diarios relata que van a la zona de operaciones con Bussi, eso lo deja claro en el diario, y no detalla más cosas que esas. Sin embargo, en una entrevista posterior que le hace un muy allegado de Bonamín, también de apellido Martín, pero que no tiene nada que ver, Bonamín en algún momento, explayándose, le dice: con el general Bussi recorrimos los campamentos. En esa oportunidad me presentaron un preso, era un muchacho petizo y barbudo. Me dice Bussi: háblele, monseñor, interróguele lo que usted quiera. Yo le hablé a este muchacho que se comportó correctamente y que me dijo que lo trataban bien. Leyendo el libro de Sibila, confirmamos lo que nosotros supimos en el transcurso de nuestra investigación. Incluso este libro amplía muchos de esos datos. Y al igual que ella, lo mismo nos pasó, nunca pudimos comunicarnos con Juan Martín. Intentamos a través de distintas personas, allegadas, yo le envié correos electrónicos, pero bueno, tampoco. Nosotros nos preguntábamos cómo podía ser que una de las pocas personas que había denunciado en el exterior, todavía en dictadura, la presencia de un jerarca católico en un centro clandestino, no quisiera volver a relatar ese suceso para corroborar y confirmar una denuncia de este tipo. Y sobre la persona con quien había mantenido este diálogo. Frente a eso, cabe volver a la pregunta fastidiosa que vos también te haces en muchos momentos, y es ¿por qué Juan Martín? ¿Por qué Clemente en muchas otras cosas? Y no otro detenido. ¿Por qué fue él el que va a verlo a Bonamín con Bussi y no otro detenido? Sibila sugiere muchas preguntas frente a este tipo de preguntas, sugiere muchas respuestas, y elabora sólidas respuestas. Para finalizar, quiero decir, el recorrido del libro desentraña otra pregunta clave, que es ¿cómo fue posible que la provincia más devastada por el terrorismo de Estado no pudo vencer el relato oficial a lo largo de estas décadas? En esta provincia hay múltiples historias con intensas experiencias traumáticas de las que la gente no habla, no quiere hablar, hace esfuerzos incluso por callar, porque las mismas llegan hasta la actualidad. Es decir, hay un dolor silenciado que a partir de los relatos que nos presenta Sibila casi hacen pensar, uno podría pensar, que casi que la dictadura terminó ayer. Pero, y esto es uno de los logros más grandes, este libro se convierte en necesario. ¿Por qué? Porque frente a ese horror y la búsqueda de justicia, la autora muestra a lo largo de todos los capítulos, a lo largo de todo el relato, las distintas redes de solidaridad que fueron tejiéndose en este tiempo. Redes que buscaron, redes que buscan, como señala Sibila, romper ese silencio, enterrarlo de una vez por todas. Cuando no se conoce la verdad, el pasado queda estancado. Y allí la autora es incisiva con su pluma. A la verdad hay que hacerla salir, tiene que irrumpir. Me gustaría cerrar esto con las últimas palabras que dice Sibila en su libro, si me permitís, porque creo que resume perfectamente lo que relata el libro. La memoria aflora, se esfuma, reaparece, se agita, se suelda, arde, recrudece. Recordar es otra cosa. A veces el dolor lo impide, otras solo permite recordar jirones. Para cuando se desea o se puede recordar, conviene tener la memoria a mano. A la memoria hay que darle de comer, sin pausa. La historia no tiene punto final. Ojalá este libro pierda vigencia y pronto. Lo dudo, por eso lo escribí, lo anhelo, por eso sobre todo lo escribí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Gracias, Nacho. Gracias por la invitación de la feria. Gracias por lo que se han movido acá, amigas y amigos, también para acompañarme y que sea posible esto.
Efectivamente, digamos, el libro empezó, este es el tercer libro sobre Tucumán, aunque cronológicamente había sido el segundo que empecé. Y empezó cuando Clemente, que en realidad, o sea, estuvo como policía pero administrativo, es decir, era dentro del grupo de las patotas que había en Tucumán, era prácticamente el único que no era analfabeto o semianalfabeto. Entonces, por eso, como además tenía buena mano para el dibujo, lo pusieron a hacer gráficos, a escribir, ordenar papeles, etc. Él entrega los papeles en el primer megajuicio, y eso fue una nota que salió en todos los diarios en primera plana y que también salió en los noticieros. Entonces yo realmente me pregunté cómo hizo este tipo para dormir 33 años sobre los cadáveres, figuradamente, ¿no? Que después me enteré cuando desgrababa la declaración, o sea, conseguí la declaración que él hizo en el juicio, y ahí me enteré que literalmente había estado durmiendo sobre los papeles, porque él tenía en la casa de los padres una cama de mampostería en un rincón, o sea, una parecita, otra parecita, relleno con escombros, arriba una especie de contrapiso y arriba el colchón. Ese contrapiso estaba hecho con cerámicos, y como era muy habilidoso para hacer embutes, o sea, escondrijos, había un embute, un escondrijo ahí, que el cerámico solamente se podía sacar mediante una sopapa, y ahí había escondido una especie de bochón envuelto en muchos papeles protegidos donde estaban todos los papeles estos, eran cerca de 265 folios. Le cuento esto a una amiga, o sea, me quedé muy impactada con eso, se lo cuento a una amiga unos meses después. Él declara en junio del 2010, en agosto viene una amiga tucumana que tiene un hermano y una hermana desaparecidos y aparte otro hermano sobreviviente. Y le comenté esto, que me había quedado muy impactada, y me contó otra historia de una mujer que estuvo reducida a la servidumbre en la casa del Tuerto Albornoz, siniestro, nefasto personaje que murió en arresto domiciliario y bastante mayor hace 3 días. Y me quedé muy impactada con la historia que contó ella, porque ahí tomé conciencia de 2 cuestiones. Una, que el espacio de terror no es solamente el espacio del centro clandestino. En lugares como Tucumán es mucho más amplio, porque Tucumán es tan chiquito y además hubo 55 centros clandestinos. Desde el 75, es decir, desde el Operativo Independencia, desde Democracia. Y algunos eran permanentes o durante más tiempo, otros eran transitorios, pero la represión se concentró en los pueblos fundamentalmente, en zonas rurales o semirurales, cosa que no ocurrió en el resto del país. Y se concentró también fundamentalmente sobre población civil, digamos, población civil que no estaba armada, digamos, nada más que de los 730, 740 denuncias por personas desaparecidas, más o menos un 12% serían milicianos o militantes armados. El resto no, eran sindicalistas, estudiantes, docentes, profesores de la universidad, investigadores, delegados de los ingenios, operadores sociales, si no tenían absolutamente ninguna militancia armada. Pero eso hizo que empezara a tomar conciencia de las dimensiones, digamos, de lo que había pasado. Y además, o sea, esa misma noche me acosté a dormir, después en medio de la noche me desperté de golpe con una epifanía. Ahí comprendí eso y comprendí también por qué, digamos, cuando yo iba las primeras veces a Tucumán a fines de los 80 y principios de los 90, siempre tenía la sensación de estar como en otra parte del país, en la postdictadura, es decir, como si fuera 84, 85. Y esa sensación siempre me quedó durante varios viajes. Después, como fui tantas veces, ya lo naturalicé, ya lo incorporé. Pero de pronto volví a partir de ese día a revisar mis propios recuerdos, a revisar algunas historias y cosas que yo conocía a la luz de eso. Y entonces ahí caí en la cuenta de que en Tucumán los efectos del terrorismo de Estado persisten hasta la actualidad y persisten en historias, en situaciones que son las que fueron armando este relato. Digamos, por un lado estuvo la búsqueda de tratar de encontrarlo a Clemente. A Clemente era muy fácil tocarle el timbre en la casa o ir al lugar donde él estaba trabajando, pero digo, el tipo, más allá de
de su aislamiento. Digo, no, yo no quiero que me cuente si marcó o no marcó gente, si entregó o no entregó, si torturó o no torturó, qué hizo. Yo quiero saber cómo hizo para sobrevivir después con semejante secreto. Pero la única manera de tratar de acercarme a él va a ser a través de alguien que lo conozca y que tenga confianza. Y ahí fue cuando yo traté de acercarme a Juan Martín Martín. Tengo pendiente el encuentro, después te cuento. Porque esto, digamos, el libro ha servido también para que empezaran a reaparecer o nuevas historias y nuevas cosas. O sea, es un libro que parece que estuviera vivo. Entonces, traté de acercarme a Juan Martín Martín por 5 vías distintas y no hubo forma. Y mientras tanto traté de reconstruir no la historia de Clemente, sino distintas visiones de Clemente. Entonces me encontré con que el sobreviviente es una figura muy incómoda, muy incómoda. Hay un montón de mitos y de cosas sobre el sobreviviente. ¿Por qué él está vivo y mi papá no? O mi hermano no, o mi tía no. Digamos, entonces hay muchísimas cosas y bueno, hay libros sobre esto que son muy interesantes y que a mí me han despertado más preguntas que respuestas, pero que también me han roto los esquemas que tenía. Y mientras tanto iba encontrando o iban surgiéndome otras historias que tenían que ver con esto. Es decir, una de las primeras que recordé fue la impresión que a mí me causaban las estatuas de una parte del Parque 9 de Julio, que es el parque principal de Tucumán. La ciudad de Tucumán no es el Jardín de la República, tiene muy poco verde, la verdad, y el parque, a pesar de que había sido creado, digamos, diseñado por Carlos Tais, solamente le queda la 4ª parte. Y hay una parte, digamos, una avenida que se llamaba, ahora se volvió a llamar Avenida Soldati, que le habían puesto Avenida de los Próceres, y a mí me había llamado mucho la atención la primera vez que fui porque eran unas estatuas muy deformes, muy chapuceras, y eran 2 milicos, un cura, 2 milicos, un cura. Esos eran los próceres. Digo, eso se tiene que haber hecho en la época de la dictadura, o por lo menos el terrorismo, o quizás antes en el operativo Independencia. No puede haberse hecho en otra época, en la provincia que la tienen las nubes a su crédito local, que es Lola Mora. Entonces, me costó... Lo que pasa que en la época de la guerra de Independencia eran sacerdotes y militares que hicieron la beca. No solamente, pero bueno, de todas... Bueno, perdón, voy a seguir. Entonces, me costó muchísimo encontrar la historia, y la historia es muy curiosa realmente, y la pude resolver recién al final. Pero ahí también, a partir de eso y de buscar esa información, empecé a encontrarme con que hay huellas de la persistencia del terrorismo de Estado en el patrimonio cultural. Por ejemplo, en la forma como se creó el Museo Histórico Provincial, o los menires. Los menires son los dólmenes, las piedras, las estelas construidas, digamos, por la civilización precolombina, sobre todo de Aguitas Calchaquíes. Algunas ya habían sido trasladadas a distintos lugares y otras estaban en sus lugares. Pero en la época en que fue Bussi gobernador de facto, su secretario de Cultura decidió hacer un parque provincial Los Menires, y entonces hizo todo un traslado de menires y los puso en la Loma del Mollar, frente al dique, en un lugar donde además los terminaron muy estropeados por la erosión eólica y por la humedad. Pero fundamentalmente lo que hizo fue quitarles todo su arraigo. Entonces ahí, cuando caí en la cuenta, dije, hizo lo mismo que con las personas: secuestro, traslado y disposición final. Y más allá de que costó muchísimo a las poblaciones del Mollar y de Tafí del Valle y de Amaicha, digamos, volver a bajar los menires para que no se estropearan, quedaron sin identidades y no se puede más estudiar su historia porque no se sabe dónde estaban. Entonces, encontré las huellas, por ejemplo, en el lenguaje. Cuando desgrababa las declaraciones de Clemente y de Juan Martín Martín y otras declaraciones más, empecé a ver que hasta, bueno, obviamente los abogados defensores utilizan el mismo vocabulario, la misma manera de hablar que se usaba, digamos, en el relato oficial
en el 76, 75, 76, 77, 78, etc. Pero después me encontré con otras huellas en las propias víctimas, en quienes habían sido víctimas, incluso también desgravando a otras personas sobrevivientes con quienes yo había hablado. Por ejemplo, contar en presente los hechos más traumáticos. Me llevan, en realidad dicen, una es esa, la otra que lo cuentan en primera persona en vez de ponerlo en voz pasiva, por ejemplo. Dicen, voy, entro, subo, bajo, salgo, cuando en realidad me llevan, me meten, me sacan, etc. Y contarlo en presente. Y eso es algo que se repite en general en todos quienes han sido sobrevivientes de hechos muy, muy traumáticos. En el vocabulario, en los relatos. Me encontré con una historia impresionante que es la de los 4 pueblos fundados por Bussi, que son relatos de cemento y que perpetúan de muchas maneras la historia, el relato oficial de que hubo una guerra, cuando en realidad la compañía de monte del ERP no tenía más de 60 milicianos y que los exterminaron enseguida, digamos, ni bien termina el 75, es decir, y el grupo de activistas montoneros que podía haber en la ciudad de San Miguel de Tucumán o que se moviera un poco también era muy reducido. Entonces, este relato sigue existiendo. Y me encontré con otras historias que se cruzan con Albornoz, se cruzan con Clemente también en algún momento. Por ejemplo, la historia de la casa donde vivían, en una casa alquilada, Diana Westergelt, una de las hijas del escritor, con su marido y su nene. Ella está desaparecida, los restos del esposo fueron encontrados e identificados, y bueno, hay toda una historia a lo largo de la historia de la casa que es increíble, y también buscando esa historia de la casa terminé yo cayéndome dentro de mi propio libro. Hubo un par de veces que yo me terminé cayendo dentro de mi libro, o sea, coprotagonizando cosas, buscando la información. Así que después terminé haciéndome cargo, digo, bueno, está bien, ya que formo parte del libro, lo voy a aceptar. Digamos, hay cosas que no se las voy a contar porque es interminable, son 29 capítulos. Como bien decía Lucas, el perro Clemente es un gran hilván que va juntando y articulando. Pero también hay otras historias que se articulan entre sí y que a mí me resultaron muy sorprendentes para tratar de, digamos, para buscar. Quedé en contacto, digamos, y ya con una relación de amistad con la inmensa mayoría de, como yo digo, mis tucumantes. Algunos eran personas ya con las cuales tenía una amistad, con otras se profundizó y siguen apareciendo nuevas historias. Y la cuestión de Lucas, a Lucas ya yo lo tenía junado en realidad, porque había utilizado el libro de él como uno de los elementos, digamos, de base bibliográfica para un capítulo de mi libro. Uno de los capítulos de mi libro se llama Atravesada por los Cruzados y tiene que ver con la terrible influencia que tiene la Iglesia Católica en Tucumán, que yo creo que es mucho peor todavía que en Salta, y que viene, bueno, o por lo menos la tratan de hacer anclar con la historia de Manuel Belgrano cuando él dedica la batalla de Tucumán a la Virgen de Nuestra Señora del Valle. Entonces, desde ahí, el Operativo Independencia y el Ejército utilizaron muchísimo, se basaron muchísimo en las instituciones eclesiásticas. Hubo una relación con el Arzobispado de Tucumán muy, muy fuerte, y hubo 44 capellanes en las bases militares donde se secuestraba y se torturaba a las personas. Entonces, cuando yo me enteré de que había salido el libro de Lucas Arialdede, lo busqué, lo leí, lo cité un par de veces, así que yo ya le tenía puesto el ojo. Habríamos terminado igualmente conociéndonos sin Liliana también. Así que bueno, quedo abierta para preguntas para no hacerla demasiado larga. Eso sí les cuento, el libro está en venta, está en la librería El Atril, sí, ¿qué stand es? El stand número 30 y 38, porque están ahí. Yo me voy a quedar después de la presentación un buen rato, así que de todas maneras abro para las preguntas. Sí, en su
análisis equilibrado de los actos, de los horrorosos actos terroristas y de contraterrorismo? Lea el libro y saque sus conclusiones. No, yo no juzgo. Lea el libro y saque sus conclusiones. Bueno, lea el libro. Yo no me manejo con prejuicios, así que lea el libro. No le voy a contestar. Escribí el libro. Por favor, parece que ha venido a polemizar y nada más. La verdad que no es el interés. Escribí el libro. Escribí el libro. ¿Otra pregunta? Sí. Acá, Jorge. Entonces, la estructura del libro sería son relatos de no ficción, para decirlo de algún modo. Exactamente, tiene una base fortísima de investigación periodística, muy fuerte y con mucha bibliografía, pero están contados como no ficción, es decir, no está novelado, no es para nada novelado. Sí. A ver. ¿Qué avances notás con las políticas de memoria, verdad y justicia en la revisión de todo esto? Porque a todos nos impactó la redacción de UCI, ¿no es cierto? Y la clase de las últimas votaciones también. ¿Notás que hay una coincidencia que se ha podido transmitir a las nuevas generaciones o está muy cerrado eso? Es una muy buena pregunta. Los juicios han servido mucho y llevan como 4 o 5 megajuicios y son muchos más los que se han realizado por números más pequeños de víctimas, por hechos puntuales, pero megajuicios creo que son 4 o 3 o 4, por centenares de víctimas. Y han ayudado sobre todo a instalar públicamente una verdad, que no es la verdad que había dado los milicos. Han servido para que la gente hablara, es decir, cada megajuicio hace que todavía, recién ahora, haya familias que se atrevan a denunciar la desaparición de un familiar, porque todavía hay muchas familias que no lo han hecho. Hay un problema serio que que es el diario La Gaceta. Es un problema realmente serio porque no les destina mucho espacio y tampoco es objetivo, y ha sido obviamente absolutamente cómplice de todo lo que ha ocurrido durante el terrorismo de Estado. Hay escuelas donde hay docentes un poco más abiertos que toman y cuentan lo que realmente pasó. Otros no, lo único que hacen, como me cuenta la esposa de uno de mis tucumantes, dice, el 24 de marzo ponen la memoria, la canción de León Gieco, nada más, dicen 2 palabras y se acabó el asunto. En el único lugar donde realmente se hace siempre actividad, una actividad de recordatorio el 24 de marzo, aunque se tendría que hacer el 9 de febrero que empezó el operativo Independencia, es en San Miguel de Tucumán. Calculo que en los últimos años debe haberse hecho también en Tafí Viejo, porque Tafí Viejo es una ciudad con mucha actividad fabril, donde existen, ahora están muy desmantelados los talleres ferroviarios, y tuvo una actividad, de resistencia en el peronismo, del peronismo de la resistencia muy, muy fuerte. Están casi conurbada con San Miguel de Tucumán. Y ahí tienen ahora un intendente que realmente es muy interesante, un hombre muy, muy querido y que fue reelecto incluso, y que seguramente ahí debe hacerse algo. Después, en los pueblos, prácticamente nada. En Famaillá, por ejemplo, públicamente no, se hace en la escuelita, que es el único espacio de memoria. Ahí sí, en la escuelita de Famaillá, es el único espacio de memoria que hay en toda la provincia, y ahí sí. Y recién ahora, hace 1 o 2 días, estuve viendo que habían posteado
hicieron una radio abierta para conmemorar un aniversario de la apertura del espacio de memoria en la plaza. Recién ahora. Estamos hablando del 75 y estamos en el 2019, o sea, han pasado 44 años largos. Hay pocos lugares que han sido centros clandestinos que estén señalizados. El ex ingenio Santa Lucía está señalizado recién desde hace un año. Y los 4 pueblos que cuentan la historia teóricamente, llevan los nombres de 3 militares y un soldado conscripto, supuestamente muertos en la lucha contra la subversión. Que no hubo lucha, no hubo combates, hubo un par de enfrentamientos, hubo escaramuzas. De los militares esos muertos, 2 se sabe que murieron baleados en la confusión por sus propios compañeros, otro en un episodio personal, y solamente el soldado sí habría sido víctima de, digamos, de una bala guerrillera. Pero bueno, esos pueblos llevan esos nombres y se sigue contando la historia, repitiendo la historia como si fueran ellos los héroes de una guerra que no existió. Entonces es muy difícil desmantelar eso, enormemente difícil. Hay muy pocos libros sobre la historia reciente de Tucumán. Justamente me preguntaba recién acá un amigo si había algo sobre el cierre de los ingenios. O sea, 11 de los 27 ingenios que tenía Tucumán cerraban en el 66, 67, el último fue Santa Lucía en 68. Y eso significó una debacle en la provincia, porque perdió cerca de 250.000 habitantes que se fueron de la provincia, y los que se quedaron fueron a formar y alimentar las villas de emergencia de Tucumán y el Gran Tucumán. Y la provincia no se levantó más de eso, Entonces, y eso también fue un caldo de cultivo para todo lo que ocurrió después. Y no hay casi libros escritos sobre eso, porque lo poco que hay está escrito por gente que no es de Tucumán, o algunos tucumanos que no viven en Tucumán. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Yo quisiera saber, después de los meses que pasaron desde que terminaste el libro, si tenés alguna otra opinión distinta o es la misma que tenés sobre el tema, porque no es la que aparece cuando yo interpreto los reportajes que tenés. Por ejemplo, en algún reportaje dice prácticamente como da por sentado que depende de un entregador. Mientras me parece que fue lo que No, lo que pasa es que los reportajes o las entrevistas siempre recortan. Y bueno, eso ya no lo puedo manejar. Yo soy periodista y no lo puedo manejar. Por eso vos seguís manteniendo más o menos una persona relativamente débil que sufrió víctima, digamos, de ese trabajo, que no pudo salir. Pienso exactamente lo mismo, sigo pensando lo mismo, es decir, no lo he vuelto a ver. Pienso que es un hombre, digamos, que fue muy, o sea, aguantó lo que pudo y llegó un momento en que no aguantó más. Sí, he discutido, lo he charlado con sobrevivientes y lo pongo en el libro, gente que estuvo con él, digamos, cómo se puede, digamos, muchos siguen todavía algunos montoneros siguen todavía con la vieja tradición de que uno sabía, que si caía perdía, y entonces si ponen las cosas, o sea, acusan al que habla. Pero, ¿cómo se puede, digamos, eso significa poner al enemigo de este lado y no del lado de enfrente? Es decir, todo esto no habría ocurrido si no hubiera habido secuestros, si no hubiera habido torturas. Digamos, el secuestro y la tortura son cosas que, digamos, no están dentro de la legislación argentina, o sea, no está admitido por la ley. Entonces, siempre tengo claro eso. En los últimos años parece que empieza a aflojar un poco la cosa, pero hay muchos, como dice Pilar Calveiro, y yo lo cito, en los campos, en los centros clandestinos, no hay blancos y negros, ni siquiera hay grises, hay infinitos tonos y matices de todos los colores.
Entonces hay gente que no abrió la boca y fue asesinada, gente que abrió la boca y fue asesinada, gente que no abrió la boca y está libre, ha sobrevivido y viceversa, digamos, hay de todo y no se puede juzgar, digamos, eso fundamentalmente yo pienso que no se puede juzgar, es decir, y esa es la posición que tengo, digamos, y es lo que, o sea, doy todos los argumentos que me han dado y dejo un montón de preguntas, pero fuera del libro lo que sigo pensando es eso, no estaríamos planteándonos esto si no hubiera habido terrorismo de Estado, eso lo tengo claro. Sí. Bueno, esa pregunta la puede contestar mejor Lucas. Yo puedo referirme específicamente a Tucumán y en parte también por lo que saqué del libro de Lucas y otras cosas que busqué. Venía desde arriba directamente. Cuando se arma el operativo Independencia, ¿por qué no lo contás vos mejor? Eso lo sabés vos mejor que yo. Por ahí, mira, si te parece, lo podemos charlar por ahí. Si hay alguna otra pregunta, eso que te lo puedo decir yo, es para aprovechar la civil. Eso, si querés, ahora. No, pero contestar globalmente, por lo menos. Sí, hay, que es la investigación que hicimos, hay una institución que fue el Vicariato Castrense, que se dedicó, digamos, a impartir una doctrina y a impartir esto que decía ella. Llevó capellanes que no eran de Tucumán, al mismo Tucumán, para contener, digamos, a los militares que participaron del operativo Independencia. Es decir, hay más que una bajada de línea, hay una posición muy clara y es en colaborar con el ejército, con las fuerzas policiales, llevando capellanes y amedrentando esas conciencias. Es decir, sí, hubo una participación clara, concreta y digamos, fuera de lo común de lo que se conocía hasta el momento. Pero si querés después puedo, ya nos están haciendo señas para redondear, para terminar. Bueno, ya tenemos que ir cerrando. ¿Alguna otra pregunta? Toda persona que estuvo detenida de esa policía fue víctima de terrorismo de Estado. Emitir juicio ahora, desde nuestro cómodo lugar, me parece realmente que no está bien. Y lo que sí, por ahí ponemos el acento en esto, la norma era no saber, no conocer, manejarse en clandestinidad, con el menor saber posible del funcionamiento. La única norma que nos afectó por distintos motivos, porque hay muchos, pues lamentablemente hay gente que la pudieron destruir, matar, sin abrir la boca porque además de resistir no sabía. Y errores grandes de compañeros que sí conocían mucho del resto y aportaron información o no, pero preguntarnos en eso, ¿no es cierto? Y esto de que el terrorismo de Estado, lo que dijiste, bueno, es lo que tenemos que cuestionar. Y lo otro me parece como muy fuerte, emitir juicio desde ahora nosotros, y esto Pilar Calveiro lo aclara totalmente. Sí, lo que comenta Pilar Calveiro, que es sobreviviente de la ESMA, es que, a diferencia de lo que pasaba antes, digamos, anteriormente, la tortura se usaba fundamentalmente como venganza, es decir, como castigo. Y se sabía, con personas detenidas legalmente, digamos, legalmente podía ser cuestionable, pero por lo menos blanqueada la situación de detención. Y se sabía que en un determinado momento terminaba la tortura. Habría maltrato, todo lo demás, la persona seguía en prisión, pero terminaba. Acá fue distinto porque se mantenía, y eso no tenía fin. Entonces el poder, lo que también plantea Pilar Calveiro, es que hubo células muy pequeñitas donde cayeron todos, porque evidentemente
era porque hubo un compañero o compañera que habló. Entonces, poner el eje en eso realmente es injusto. Bueno, les agradezco muchísimo, de nuevo agradecimiento a mis compañeros. Gracias por venir. Después me lo pasás. Sí, te lo dejo. Tenemos que desocupar la sala porque...